Ahora seguimos con el trabajo de Sebastián Benedetti y Martín Graciano, Estación Imposible, Expreso Imaginario y el periodismo contracultural argentino. Sebastián Benedetti es periodista, licenciado en comunicación y especialista en periodismo cultural, ambos títulos por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor de redacción periodística en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, en la misma universidad, y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro. Es autor de los libros Estación Imposible, Expreso Imaginario y el periodismo contracultural, junto a Martín Graciano, editado por Gourmet Musical Ediciones, y Lado B, Historias desde la frontera de la realidad. Condujo durante 5 años el ciclo radial Los Subterráneos, Apuntes de una cultura, rock en papel, que contaba la historia de las revistas de rock en la Argentina. Justamente sobre ese tema trata su nuevo libro que está próximo a ser editado. Martín Graciano, a quien recién nombré, es periodista y editor de música en Infonews. Escribe sobre música y cultura popular y culturas populares en Rolling Stone, G7 y Gato Pardo, entre otras revistas. Publicó el libro Cancionistas del Río de la Plata. Trabaja también como productor, investigador y guionista. Les doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿se escucha ahí bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Silvia, Martín, a toda la gente organizadora, muchas gracias. La verdad es que yo pensaba recién cuando escuchaba a Mara y lo veníamos charlando con Martín también, para quienes venimos trabajando o hemos trabajado durante bastante tiempo en temas relacionados con las revistas culturales, en este caso revistas de rock puntualmente, y en el caso concreto de las revistas de la dictadura, poder compartir este espacio en el que varias revistas, y un poco lo decía Silvia al comienzo, se va a hablar de varias revistas de un mismo periodo, cosa que no es habitual en nosotros los que estamos trabajando este tipo de cosas, y seguramente va a ser muy enriquecedor poner en contexto una revista con otra. Incluso lo pensaba recién cuando escuchaba a Mara mencionando algunas cuestiones del contexto de la dictadura, que son obviamente muy similares en el caso de humor, con Expreso Imaginario, que es el caso nuestro de nuestro objeto de estudio, y algunos distintos. Seguramente hay diferencias también, incluso pensando en el contexto, hay diferencias de esa relación con cada medio en particular. Nuestro objeto de estudio, decía, nuestro laburo, tuvo desde hace muchos años que ver con esta revista que se llamó Expreso Imaginario, una revista de contracultura rockera de la Argentina que apareció en el año 76 exactamente y tuvo su último número en el año 83, lo cual recuerdo que cuando empezamos a meternos en ese tema, nosotros que no vivimos en esta época, por lo menos de manera consciente, como lectores de una revista como Expreso Imaginario en la dictadura, la primera pregunta que surgía era, bueno, qué casualidad, ¿no? Digo, si nos ponemos en querer pensar hipótesis y demás, es un buen punto, porque es exactamente 76-83. Después en un ratito nos meteremos un poco más con eso. Para llegar a esta revista que apareció en el mes de agosto del 76, yo quería al principio marcar un poco el terreno, porque me parece que es interesante incluso en este contexto de esta jornada. Y en ese sentido, marcar el terreno en dos aspectos. Por un lado, un costado un poco autorreferencial que siempre nos parece interesante con Martín mencionar, que es que nosotros hace mucho tiempo, hace muchos años elegimos a la revista Expreso Imaginario como objeto de estudio para analizarla en términos comunicacionales y puesta en contexto y demás. Pero eso fue en el año 2002, más o menos, porque el primer trabajo que hicimos con respecto a la revista Expreso Imaginario fue la tesis de grado. La tesis de grado la hicimos, se terminó, se presentó y fue un abordaje determinado. Lo que nos parece siempre interesante contar cuando hablamos de este trabajo es que después fue un macerar de todo un proceso de mucho tiempo, porque después, para hacerlo brevemente, nosotros con 20 años, 22 años, haciendo esa tesis en ese momento, claro, al investigar y al entrevistar a mucha gente, conocimos a personajes que ahora vamos a nombrar bastante y que seguramente algunos de ustedes conocen, como Jorge Pistocchi, Pipo Lernud, toda esa camada original del rock argentino, personas fundamentales que fueron los creadores de esta revista. Al conocerlos,
particularmente el caso de Jorge Pistocchi, ya un hombre más grande en ese momento, pero siempre con muchas ideas y mucho entusiasmo, obviamente nos abrazó y nos dijo, vengan que vamos a hacer cosas, ahora, año 2000 y algo. E incluso nos metimos en una idea de reflotar la revista Expreso Imaginario en los 2000, trabajamos con Jorge, hicimos un sitio web en ese momento, que era una revista digital llamada Expreso Imaginario, con Jorge como director. Lo hago breve, esto no tiene que ver concretamente con la historia de la revista, pero para que vean cómo fue pasando el tiempo. Hicimos una publicación en ese momento, año 2004, llamada Expreso Imaginario El Sobre, que era un intento de ayornar el sentido de la revista Expreso Imaginario en el siglo XXI, que obviamente falló en un montón de aspectos, lo cual me parece que refuerza muchas cosas que podemos decir de la revista Expreso Imaginario o de cualquier revista en un contexto social, político y cultural determinado, ¿no? O por lo menos de algunas revistas, según las características de cada uno. El punto es que después, en 2007, ya hicimos la primera edición del libro llamado Estación Imposible, que fue esta primera edición, y que después, en 2016, muchos años después, tuvo esta segunda y última edición en el libro en el cual contamos la historia de la revista Expreso Imaginario. Entre aquel 2002 inicial, entre este 2007 de la primera edición, 2016 y 2023, créannos que siguen apareciéndonos un montón de ideas, preguntas y cuestiones nuevas. Algunas, por ejemplo, seguramente después Martín por ahí se va a meter un poquito más con eso, muy relacionadas directamente con el contexto de la dictadura. Porque, por ejemplo, en esta primera edición, la de la tapa amarilla, hay algunos hechos concretos y puntuales de relación de gente que formaba parte de la revista Expreso Imaginario, de relación con la censura, con la violencia de la dictadura, muy directa, situaciones muy espesas, que no nos habían contado para la primera edición. Y que llevó mucho tiempo, a raíz de por eso la explicación de la confianza y el trabajo compartido con mucha gente que había formado parte de esto, porque había muchas cosas que no se contaban. Situaciones muy duras que después seguramente Martín por ahí contará un poquito mejor. Pero bueno, ese es nuestro recorrido insisto, esa maceración de una mirada sobre la historia de la revista que aún sigue teniendo puertas abiertas. Entonces me parece que también es una primera conclusión es esa, sigue teniendo preguntas y que seguramente intentaremos responder nosotros o quien quiera tomar la posta, eso siempre es bienvenido porque siempre hay preguntas. Bueno, ¿cómo llegamos a Expreso Imaginario? ¿Qué es Expreso Imaginario, esta revista de contracultura rock argentina? Bueno, la revista Expreso Imaginario me parece que para ponerla justamente en este contexto y aunque haya vivido exactamente durante el periodo de la dictadura, es principalmente fundamental entender que no nació de la nada en ese año 76. Nosotros tenemos un rock argentino que venía desde los años 60. Ahora hay como una corriente de cierto revisionismo que insiste un poco en llevarlo hacia los 50 también, ¿no? Al origen del rock argentino. Siempre se dijo que fue en la segunda mitad de los 60, con la cuestión de letras en castellano, 66, 67, el Rebelde de los Beatniks, La Balsa, bueno. Ahora hay una mirada que lo lleva un poco más hacia los 50, con otros artistas, pero siempre, en realidad pensamos que está mejor plantearlo en ese momento de los 60, y ya se puede decir que hacia fines de los 60, 67, 68, 69, ya empiezan a aparecer revistas que podemos considerar revistas de cultura rock. ¿A qué llamaríamos cultura rock en ese momento? Bueno, obviamente el rock como cultura, como música, en primer lugar, en los 50, y como cultura conformada en torno a eso, nace en Estados Unidos. Después tiene una especie de rebote en Inglaterra, ¿no? Con el beat y los Beatles y un montón de bandas en ese sentido. De alguna forma vuelve a Estados Unidos eso. Bueno, es la conformación de una cultura joven y una cultura que en términos de Rosak, digamos, es la contracultura, porque es una cultura joven que de alguna forma se opone y se complementa a cierta cultura dominante, para decirlo como muy brevemente. Esa cultura va a generar su propia agenda, y ahí nos vamos acercando al tema del periodismo contracultural rockero. Va a generar su propia agenda, que de alguna manera, y también seguramente Martín se va a meter con eso, es esa agenda, una agenda hippie, digamos, ¿no? Que es la agenda de los 60 en Estados Unidos, de la juventud rockera y contracultural,
que tiene una mirada hacia la ecología, hacia los pueblos originarios, hacia el rock como un vehículo, como el vehículo principal de transmisión de esa cultura o contracultura, pero que no era lo único. Porque eso también siempre es interesante, marcar que hablamos de una revista de rock, pero de cultura rock, y de todo un universo que la englobaba. Bueno, decía, años 60 tenemos las primeras revistas, La Bella Gente, JB, Pin-Up, seguramente algunas las conocen o las han escuchado nombrar en algún momento. Probablemente JB, por determinadas características, uno podría decir que es como haciendo una especie de juego en ese caso, porque sería muy finito el límite, pero uno podría decir que es la primera revista que reúne algunas características para ser revista de rock en Argentina, y el director de esa editorial que publicaba la revista JB era Lucho Avilés. Entonces siempre hacemos un poco el chiste de que el padre del rock argentino en el término del periodismo era Lucho Avilés, lo cual llama un poco la atención hacia priori. Está un poco forzada la cuestión, pero es simpática. En el año 70 nace la revista Pelo, que probablemente ahí ya la mayoría la escuchó nombrar, la leyó, la conoció, o familiares, que fue una revista, la revista de rock argentino, que salió durante 30 años. Porque salió en el 70, 31 en realidad, porque llegó hasta la crisis de 2001, como llegaron muchas otras revistas culturales. Cada una de estas que voy nombrando, más un montón que después nombraremos también, son escalones que se van uniendo uno con otro, ¿no? Después, en el año 73 más o menos, aparecen revistas como Mordisco, como Algún Día, en un intento ya por empezar a abrir el abanico temático, porque la revista Pelo, que había creado Daniel Ripoll en el año 70, estaba quedando un poco encorsetada solamente en lo musical. Y así entonces, Jorge Pistocchi, esta figura que yo les contaba al comienzo, que a comienzos de los 70 era un amigo de Luis Alberto Spinetta, que se había transformado en una especie de mecenas también de Spinetta, porque Pistocchi había cobrado una herencia y la gastó toda en comprar los equipos para Pescado Rabioso, fue, ¿no? El final de Almendra. Estaba en ese entorno, hace algunas colaboraciones en la revista Pelo, es decir, un pequeño núcleo de gente que también giraba en torno, vamos a volver sobre esto después, pero es para poner en contexto el escenario, un grupo de gente que giraba en torno a los parques, el Parque Centenario, Parque Rivadavia, las revistas subterráneas de las que vamos a hablar después rapidito, pero que son clave en esta historia. Después de una serie de amagues entre el 73, 74 y demás, finalmente, y ahí vamos como respondiendo una primera pregunta que era esto, qué casualidad esta cuestión del 76-83. Bueno, en realidad la cuestión del 76 fue casi una casualidad en el caso de Expreso Imaginario, porque podría haber salido un poco antes, porque de hecho se había anunciado un poco antes, como una versión de la revista Mordisco, un poco más, con la agenda un poquito más amplia, y por diferentes cuestiones que no se pudo, terminó saliendo con Jorge Pistocchi, con Pipo Lernud, que también les conté antes, y con Alberto Janián, futuro productor musical conocido, que en ese momento fue básicamente la persona que bancó la revista y dijo, bueno, voy a bancar realmente económicamente a estos dos personajes, porque creo que tienen bastante por hacer. Así llegamos entonces a agosto de 1976. Dejemos esta etapa... Uy, hablé muy fuerte. Sí. No, una cosa que es importante que Seba medio deslizó es que por entonces, digamos, el rock argentino, digamos, ir a un concierto de rock y empezar a escuchar rock argentino era cambiar de vida, digamos, no era como, digamos, hoy tal vez uno saca digamos, la entrada a un concierto con la tarjeta de crédito y empieza y va y sale y sigue haciendo su vida normal, digamos. O lee una determinada publicación y sigue su vida, digamos. En aquel momento, digamos, si vos te metías, ibas a un concierto de Pescado Rabioso en el 73, digamos, o de Invisible en el 76, o sea, tenías que cambiar de amigos, ¿no? Tenías que cambiar de lecturas, o sea, no es que tenías que, era un paso sin espalda, digamos, es un paso sin vuelta atrás. Todo esto que estoy diciendo, digamos, aparece muy, digamos, tangiblemente en el correo de lectores del Expreso Imaginario, ¿no? No solo en las historias de los protagonistas, digamos, los que hicieron la revista, sino también en los correos, que por ahí ahora vamos a leer algunos. Y decía que, o sea, básicamente tenés que cambiar de todo, digamos, o cambiar, diría, casi el chip, ¿no? La forma en la que uno percibe la realidad, ¿no? Y aquello a lo que uno empieza a prestarle determinada atención o la forma en que valora las cosas, ¿no? Y creo que en ese sentido mirar la tapa este es el número
1 del Expreso Imaginario. Y es bastante simbólico. Te digo que lo estaba mirando ahora recién y decía, bueno, ya está todo ahí, ¿no? Fíjate vos que, o sea, estamos hablando de una revista de cultura rock, ¿no? Pero si vos la ves sin preaviso, digamos, o la ves ponele desde el 2004, 2005, no sé, ves, no dirías que es una revista de rock. O sea, ahí, digamos, donde dice Viajan Hoy, básicamente está Piazzolla, digamos, ¿no? Que es un artista, digamos, del tango, de la vanguardia de la música ciudadana, popular, llámale como quieras, que vinculada con el jazz, también por entonces con el rock. O sea, ese es el momento en el que Piazzolla está muy cerca de Invisible, ¿no? Por ejemplo, y de Charlie. Va a ser un concierto a fines del 76 muy célebre, donde, digamos, va a estar toda la plana mayor del rock en los palcos, ¿no? Digamos, y se va a llevar Piazzolla, se va a llevar a Tommy Gubich, guitarrista de Invisible, a Gustavo Fedel, gente del rock. Está Whitman, ¿no? El poeta norteamericano del siglo XIX. Está Guillermo Vilas, Little Nemo, que era una historieta de la primera mitad del siglo XX. Jorge Bonino, que venía del teatro underground argentino. Y bueno, Spinetta, ¿no? Pero después espejismo, certezas, puntos de vista, expresión imaginaria. O sea, casi no tenemos pistas para pensar que es una revista de rock, ¿no? Guía práctica para habitar el planeta Tierra. Pero, digamos, todos aquellos ingredientes que un poco Seba esbozó hace un ratito, conforman lo que llamaríamos la agenda alternativa, ¿no? Un medio, digamos, parte de una agenda, ¿no? Bueno, ¿qué cosas nos van a interesar? El Expreso Imaginario, cuando se, digamos, preanunció, y se mandó para atrás, iba a salir, si no me equivoco, en un momento se había pautado para principios del 76 y después se echó para atrás. Cuando hubo una especie de recalculando, dijeron, bueno, Pistocchi y Pipo Larnoux, que eran los directores editoriales, la vamos a sacar igual, pero no vamos a hablar de religión, de sexo, drogas y política, digamos, ¿no? Entonces, también, a ver, esto hay que decir una cosa vinculada a nuestro recorrido en la investigación. Yo creo que partimos de un lugar nosotros y fuimos cambiando mucho, digamos, la manera de pensar la forma en que el Expreso Imaginario se vinculaba con su contexto, ¿no? Yo creo que en un principio pensábamos, como buena parte de los primeros investigadores que se acercaron, es que había algo, o tal vez a través de un prejuicio, ¿no? Que tanto Pistocchi como Pipo eran tipos, digamos, más o menos inconscientes, ¿no? Porque claro, la redacción del Expreso Imaginario era un lugar, digamos, era un refugio de mucha libertad, ¿no? Donde había todas estas cosas que estamos diciendo que no salían en la revista, sí estaban adentro de la redacción, ¿no? Donde a veces entraba alguien a poner un aviso publicitario y estaban tirando cuchillos contra la pared, no sé, jugando al fútbol, cosas. Ahí está el Negro Fontova. El Negro Fontova era digamos, el director artístico, visual, dibujante y diseñador de la revista, digamos. Que está acá en el extremo derecho es Alfredo Rosso, ¿no? Muy jóvenes ambos, más joven Alfredo. Bueno, decía que nuestra, digamos, mirada sobre el vínculo con la dictadura fue cambiando mucho porque estaban muy atentos, ¿no? Jorge Pistocchi, digamos, era menos que un periodista, por ejemplo, era la única persona de la redacción que no tenía escritorio. O sea, era el director de la revista y no tenía escritorio. O sea, lo que hacía Jorge, que más que... O sea, nosotros tuvimos la suerte de conocerlos a todos mucho, y Jorge era un artista. En ese sentido, las tapas del Expreso Imaginario eran su métier, digamos, ¿no? Donde él trataba de concentrar en una imagen y en, acaso, el editorial, el Zeitgeist, ¿no? Hay una tapa, hay varias tapas que son, esas no son las últimas, ¿no? Pero bueno, a medida que por ahí las encuentre les voy a ir diciendo. Por ejemplo, acá, que está John Travolta con un tomatazo, ¿no? John Travolta en ese momento se acababa de estrenar Fiebre de Sábado por la Noche, ¿no? Y la película, si bien, digamos, había originalmente... digamos, retrataba el mundo de los latinos negros en Nueva York y, digamos, una música que hoy por hoy yo creo que está reivindicada en su justa manera, ¿no? E incluso el baile como expresión popular y como expresión incluso contracultural. Aquí en la Argentina es importante reponer el contexto, digamos, en el que, digamos, se piensa desde el rock. La música disco venía es como en un momento, unos años atrás, se pensaba que venía el trap, digamos, ¿no? Era la música que venía a destronar. Y de algún modo, no olviden que también en el rock, durante todo este tiempo, había una actitud como muy conservadora, donde el que, por ejemplo, a Charly García, porque bailaba en el escenario, se lo tildaba de cirquero,
¿no? Esa palabra, ¿no? Si alguien bailaba, era tachado, ¿no? Como era una música para escuchar reconcentrado, seriamente, que estaba conectada con el espíritu, ¿no? Y el baile estaba, curiosamente, porque el rock originalmente, digamos, nace como una expresión casi física, ¿no? El rock de Little Richard, de Jerry Lewis, es una música muy física. Sin embargo, digamos, la propia abstracción, digamos, que celebramos, por supuesto, la había llevado hacia ese lugar. Entonces, cuando llega Fiebre de Sábado por la Noche acá, llega muy alineada con una idea de, digamos, de pasteurización. Estoy usando todo, digamos, terminología de la jerga de la época, de pasteurización, de robotización, de superficialización, ¿no? De la música, que representaba, digamos, también la cultura oficial, digamos, ¿viste? El hijo de Viola, la idea del Isidoro Cañones, ¿no? Entonces el Expreso Imaginario, digamos, Pistocchi, con esta idea de circular, digamos, por los puntos de la reacción y hablar con el fotógrafo, dijo, bueno, tomatazo, ¿no? Tac, y quedó ahí, ya dijeron todo, ya está. O sea, estamos enfrentados. Después podés, digamos, tildarla de conservadora, si vos lo ves con los ojos, digamos, no los ojos del momento, sino repones el contexto. Pero eso era lo que quería decir, digamos. Y en ese sentido decía que fuimos cambiando nuestra mirada con respecto a esa supuesta inconsciencia de Jorge y de Pipo, porque ambos digamos, eran tipos que ya para entonces tenían un recorrido largo, digamos, tenían 30 años, digamos, que en el mundo del rock tener 30 años era ser un viejo, digamos, ¿no? Para entonces. Pero estaban muy atentos a todas estas cosas. Voy a contarles 2 o 3 episodios muy, digamos, quizá conocidos o no. Bueno, pero ya que estamos en el 78, por ejemplo, que es bueno, recién lo veíamos a través de Humor, ¿no? Al Mundial, que era, digamos, omnipresente. Ahora como el último Mundial, digamos, es de lo que se habla, todo el mundo. Y el Expreso Imaginario no dice una palabra. O sea, nada, cero. O sea, esa omisión deliberada, digamos, es un gesto político. Digamos, en un contexto en el cual todos están diciendo algo, vos que no digas nada, es un montón, digamos, ahí cuando el radio, el margen de, digamos, de expresión se ve reducido, la calzada, ¿no? Se ve reducida hasta tal extremo, bueno, los pequeños, los sutiles desplazamientos dicen un montón. Bueno, por aquellos años, por ejemplo, hay otra etapa célebre del Expreso, donde, digamos, la dictadura estaba celebrando el centenario de la conquista del desierto, ¿no? Y el Expreso pone una colla en la tapa. No hay nada más. O sea, no hay ni una nota al respecto. ¿Me explico? Ese tipo de cosas, digamos, nos fueron diciendo, bueno, estaban muy atentos. Voy a seguir, por ejemplo, en el año 77, Claudio Kleiman y Fernando Basabru, que eran 2 periodistas muy jóvenes, que hoy por hoy decanos, o sea, después son los decanos del periodismo especializado argentino, ¿no? Muy jóvenes habían empezado a trabajar en la revista, viajan a cubrir el recital de una muy joven banda de La Plata, de donde veníamos nosotros, que se llama Patricio Rey y Sorrento Ricota, ¿no? Y van a cubrirla, segundo recital en el Teatro Lozano. Cuando vuelven de ese recital, con la cabeza modificada, digamos, ellos le presentan la nota a Pistocchi y la nota se llamaba, la cobertura se llamaba Psicodelia en La Plata. Y Pistocchi y Pipo se la bajaron. Y quedó, no me acuerdo cuál es el título final, no sé, Patricio Rey en La Plata, dice una cosa así. Digo, psicodelia, no. De la misma manera, digamos, infinidad de anécdotas con respecto a eso, ¿no? Pero para nosotros era importante que, por lo general, cuando se estudia, digamos, el rock o el vínculo del rock con la dictadura, siempre se tiende a una cierta reduccionismo, ¿no? Como si la resistencia cultural del rock argentino se limitara a la letra de Alicia en el País, ¿no? Como la alegoría o las golondrinas de Plaza de Mayo. Y yo digo, si es eso es muy poco, ¿no? Pero fue mucho más, digo, porque justamente lo comprobamos, ¿no? El lugar que ocupa el Expreso, ¿no? Diría yo en representación del tejido del rock integral. No estamos hablando del órgano periodístico, estamos hablando de todo el rock. El Expreso como órgano periodístico, digamos, donde se nuclea todo, digamos, incluso como órgano principal o como mascarón de proa de todas las revistas subtes que ahora se van a mencionar, que son centenares. Digamos, el Expreso contiene a la tribu, digamos, ¿no? Voy a leer ahora así como al tuntum. Por ejemplo, un correo de lectores, ¿no? El correo de lectores en el Expreso Imaginario tenía un peso bestial, digamos, como en casi ninguna otra revista. Y digo para que... yo esto que quizás, visto con los ojos incorrectos, puede sonar naif, o sea, es muy pesado, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, hoy es martes a la noche y me acabo de bañar, ya estoy limpio de mugre, estoy tranquilo y no lo estoy. Ojalá se pudiera hacer lo mismo con el bocho y con el alma. Mataría.
¿Te imaginás cómo sería? Tenés un bajón terrible, entras en un lugar, te sacás el bocho, lo lavás, lo secás, te lo volvés a poner y listo. Pero no, loco, no existe esa panacea, hay que entenderlo. Vivís y los demás te usan, vos te cansás y decís basta. El causante de todo esto es miedo. Miedo a querer, a dar, a recibir, a lograr, a desparramarse, a ser, a vivir. Como decía Spinetta, después de todo, tú eres la única muralla, si no te saltas nunca darás un solo paso. Firma Superman, ¿no? En diciembre del 77. Hay infinidad de correos así. De acá, de este correo, por ejemplo, de este correo de lectores, va a aparecer una chica que manda una carta diciendo lo mal que la estaba pasando. Por eso decía que si te metías en el rock cambiabas de vida, porque la leías y estabas solo en un rincón, viendo cómo el mundo seguía adelante y vos te sentías como, ¿no? El weirdo, se diría ahora, ¿no? Y una chica manda una carta así, le dicen, venía a la redacción, esa chica es Sandra Russo, ¿no? De la misma manera, tiempo después, una chica empieza a mandar cartas y todos se sienten seducidos por ella, una chica muy cínica, digamos, atractiva, seductora, la llaman a la redacción y un día se la cruzan en el Parque Centenario y era Roberto Pettinato, ¿no? Que se firmaba como Laura Ponte y termina siendo el director final de la revista. Por último, antes de dejar que Seba siga, algún detalle muy importante que refuerza esta idea que decíamos de la conciencia y cómo fue cambiando, ¿no? Nuestra mirada sobre el asunto, que es que en el año 77, a fines del 77, José Luis D'Amato, que era el que se encargaba en la revista de la temática vinculada con la ecología, sobre todo, ¿no? Como decía, la agenda del Expreso tenía ecología, que hoy es como o sea, no podemos hablar de otra cosa, diría yo, ¿no? O sea, es el tema. Bueno, el 76 ya el Expreso lo tenía a tope en su agenda, ¿no? José Luis D'Amato propone una nota vinculada a la generación de Acuario, ¿no? A la era de Acuario, que los acuarianos era, bueno, la forma en la que se le decía astrológicamente, por decirlo así, a la generación de la contracultura, ¿no? Y Pistocchi y Lernoud le dicen, ¿a vos te parece sacar esta nota hoy, ahora? Y tenían colgado en la redacción el recorte del diario La Nación, donde estaba el discurso que había dicho Macera una semana antes, donde básicamente, a ver si encuentro algo como para decir. Bueno, empieza a hablar del joven, ¿no? Del hombre sensorial vencido por el hombre racional, pero digamos, ataca al joven, ¿no? Y dice que incluso, ¿no? Estábamos hablando, podemos hablar de más allá de la lucha de la militancia, ¿no? La lucha armada o la lucha, digamos, ideológica orgánica. Empieza a decir, no, pero incluso, dice después, algunos de estos tipos que eran los digamos, hippies, trocarán su neutralidad, su pacifismo abúlico por el estremecimiento de la fe terrorista, derivación previsible de una escalada sensorial de nítido itinerario que comienza con una concepción tan arbitrariamente sacralizada del amor que para ellos casi deja de ser una ceremonia privada. Se continúa con el amor promiscuo, se prolongan las drogas alucinógenas y en la ruptura de los últimos lazos con la realidad objetiva común y desemboca al fin en la muerte, ¿no? O sea, esto la propia o la ajena, ¿no? Tremendo, esto lo debía dejado al margen lo de la ajena, ¿no? Y esto lo dice Macera en el auditorio de la Universidad del Salvador en noviembre del 77. Y Pistocchi y Lernoud, que como decía, eran muy conscientes de lo que estaba sucediendo, quizá no, por supuesto, de la sistematización y de la profundidad de ese horizonte, pero sabían lo que estaba pasando y lo sabían de primera mano, dijeron, no, esta nota no sale, ¿no? Bueno, voy tomando la posta. Yo voy a poner de vuelta esto acá, si se escucha bien. A ver, un poquito más cerca ahí, para empardarte el tono. Bueno, como verán, vamos metiéndole ritmo a esto porque son muchísimas cosas y hay muchas que lo estuvimos pensando y para que se pueda entender un poco el recorrido de la revista y el sentido en su relación con el contexto de dictadura, hay un montón de cosas que no se pueden dejar de mencionar, aunque sea incluso como un primer pantallazo. De esto que mencionaba Martín, que no sé si prestaron atención, pero él se refirió bastante al 77, 78, y eso pasa porque se puede decir que la revista Expreso Imaginario tuvo 3 etapas distintas en su historia, del 76 al 83. La última es la que mencionó Martín, de la dirección de Pettinato, que fueron los últimos 2 años en los cuales la revista cambió muchísimo. Y los 2 primeros momentos fueron estos dirigidos, el 76-79, dirigidos en conjunto por Jorge Pistocchi, por Pipo Lernoud. Y en el 79 Pistocchi se va.
se va enojado por una cuestión de manejo interno, de cómo la revista, bueno, se había empezado a transformar. Ojañán, que yo les nombré antes, se había armado un sello de productor, entonces esa cuestión ya no le gustó a Pistocchi dentro de su intransigencia hippie, digamos, para resumir así un poco los términos, porque eso era en realidad Jorge en muchos aspectos. Y se fue, y quedó Pipo en la dirección. Entonces Martín fue hablando bastante del periodo 76-79, en el cual esta agenda que mencionábamos, la agenda hippie, la agenda de la contracultura rockera norteamericana, pero que nos llegó con algunos años de delay, y acá aparece con fuerza ahí en este momento, en el cual coincide con la dictadura. Por eso la revista, al fin y al cabo, existió por y a pesar de la dictadura, porque como vimos también, y vamos a ver con muchas de las revistas, en el momento de la apertura democrática fue una diáspora terrible en un montón de aspectos, y por algún motivo también el propio Miguel Grimberg, cuyo nombre ha salido bastante en algún momento, ¿te acordás? En el 83 se preguntaba, bueno, ¿ahora qué hacemos con esta libertad? ¿No? Y es cierto, ¿qué hacemos desde este lugar después de haber atravesado esta época de refugio comunicacional desde diferentes lugares, qué hacemos con esta libertad? Y en este periodo que Martín mencionaba, y en ese contexto hay dos discursos que nos interesaba mencionarles y contarles, que seguramente, bueno, los conocen, pero y si este que Martín leyó brevemente recién no lo conocen, vayan a buscarlo porque entero es terrorífico. Después vamos a ver uno más adelante de Viola, que cambia toda la situación, cambia todo el juego. Pero en este contexto que Martín mencionaba y en el contexto de ese discurso, en términos de relación de la revista con la dictadura y con la censura, la verdad es que la revista Expreso Imaginario nunca tuvo problemas en términos de censura, porque la verdad es que no tuvo. Tuvo esta autocensura que Martín mencionaba, tuvo, según nos contaba el propio Fontova en algún momento hace unos cuantos años, él decía, voy a citar casi textual, decía, y bueno, ver 4 chabones de Ray-Ban que vienen a la redacción de Expreso Imaginario a poner un aviso tipo, vendo muñeca, bueno, no eran muy gente del palo del rock, era claramente gente que venía a ver qué estábamos haciendo. Y probablemente lo que se encontraban adentro era esta imagen que vimos hoy de alguien jugando a la pelota. Era otro tipo de pararse frente a una situación, ¿no? Nosotros siempre también decimos, bueno, y los colegas que trabajan también con estas revistas seguramente lo tienen bastante, o lo han visto, o lo tienen claro, o lo abordan de diferentes maneras. Sobre todo en los comienzos de los 70 hubo, por supuesto, había como 2 caminos en términos de inconformismo político y social que uno podía tomar, que era un camino de político de resistencia, incluso armado, y también este otro, que era una mirada bastante similar en algún aspecto y de puesta en práctica completamente diferente, que era una posición pacífica de un montón de valores que, insisto, vuelvo para atrás, nos venían de esa cosmovisión de la contracultura joven que abarcaba esta ecología, el orientalismo también, la mirada crítica de los avances tecnológicos en ciertos sentidos, bueno, todo este tipo de cosas. En este periodo, vuelvo a lo que Martín mencionaba, yo les dije al principio que había un par de casos que, cuando uno piensa en esta censura que la revista por ahí no sufrió en términos de la revista, ahora, con el paso de los años, después de haber investigado, preguntado, consultado y llegar a escribirlo incluso, después se fueron abriendo un poco más y después nos enteramos, por ejemplo, que no solamente era esto de los camiones de culata a la salida de los recitales, que quienes lo vivieron lo deben tener clarísimo, que pasaba con el público, era averiguación de antecedentes, la noche adentro, todo esto que que conocemos bastante, sino que, por ejemplo, en el caso de Eddie Rodríguez, que es un fotógrafo que fue un fotógrafo de la revista, él con el tiempo se fue abriendo bastante hasta que nos contó un día la forma en que lo chuparon, que lo llevaron y que le hicieron un simulacro de fusilamiento, que no lo había contado antes, y después nos lo contó con lujo de detalles y lo logramos incluir en la segunda edición del libro de otra manera distinta. El propio Pipo Lernud, aquel de Ayer no más, en los 60 y muchas cosas más, también chupado, picaneado. Entonces, quizá en este caso puntual de la revista no hubo censura en ese sentido, en términos periodísticos de la cuestión de que una revista, de que un número no salga, o lo que conocemos como la censura concreta sobre un medio de comunicación, pero sí cosas complejas
con los protagonistas. Evidentemente, igualmente, desde esta conciencia que Martín les contaba, que se tenía desde la revista, más allá de una mirada que podía parecer un delirio, se logró sortear. La publicación la traducción de una letra, o ni siquiera la traducción, la publicación de una letra en su idioma original, de una letra de Bob Dylan, decía un montón más de cosas que lo que se podría decir con otras palabras. Y tenía un significado y tenía gente del otro lado que quizá lo llegaba a comprender y lo tomaba como propio. Quizá la censura no. Sería como muy tajante decir, bueno, la censura fue muy tonta y no supo, bueno, no sé cuáles son los términos, pero evidentemente había un montón de cosas que pasaban. Y así se llegaba a comunicar. Se llegaba a comunicar y se generaba esto que Martín también esbozó recién, que fue la potencia terrible del correo de lectores. Nosotros hablamos de un triángulo de comunicación en el libro, que lo tomamos de Pablo Vila de alguna forma, porque el caminito que hace la potencia comunicacional de la revista con los lectores y los lectores entre sí, esa red que se genera, en el caso de Expreso Imaginario es impresionante. Por eso ese correo de lectores de Expreso Imaginario 76, 78, 79 es para un libro en sí mismo. Porque las escenas dramáticas sobre todo un público muy joven, porque los lectores en general, lo que uno ve en el correo de lectores de Expreso Imaginario, sobre todo en los primeros años, es un público muy joven, 18, 19, 20 años, que te cuentan en ese momento cómo están viendo que, no tengo con quién hablar. Imaginemos, obviamente, hagamos el esfuerzo era pre-digital, pre-internet, pre un montón de cosas, que es una obviedad, pero a veces hay que hacer ese ejercicio ya, pues nos vamos acostumbrando a un montón de cosas. Entonces, ese es un poco el escenario. Y pasamos rapidito para que se comprenda, a ese segundo periodo, rápidamente, no sé cómo estamos de tiempo, pero lo hago muy rápido. Que es el de Pipo Lernud. ¿Qué es lo interesante de esa segunda etapa? Y ahí lo relaciono con algo que mencionaba Mar hace un rato, hablabas del 78, que es el momento de la aparición de la revista Humor, como cierta distensión en algunos aspectos de la dictadura. Fíjense qué interesante, que en el caso del rock, en realidad el periodo 77-78 es como la cosa se comprime más. Y esto no solo cuando uno empieza a mirar cantidad de recitales, artistas y demás, algunos que se empiezan a ir después de cuando se empieza a apretar un poco la cuestión social y cultural con respecto al rock, sino que en el correo de lectores empiezan a aparecer un montón de cartas de esto es la muerte del rock. Entonces, con solo analizar esa parte, fíjense que estamos dejando afuera un montón de notas, artistas, un montón de cosas, pero con solo mirar el correo de lectores de la revista, tenemos una historia de la dictadura y la relación con cierta juventud que es impresionante. Está muy reflejada en ese sentido. Y en ese periodo que va del 79, 81 más o menos, la revista se vuelca mucho más con la dirección de Pipo Lernud a un latinoamericanismo mucho más marcado. Entonces ahí aparecen una relación directa con la música chilena, la música brasileña, la música popular de Brasil. Lo mismo, no solo en lo musical, sino en esto. Bueno, se venía hablando de la relación con los pueblos originarios y demás. Bueno, ahora va a ser una cosa latinoamericana de eso. Y se va a viajar y se van a hacer notas y se va a recorrer y se va a hacer esa ida hacia la tierra. Y en este periodo no se puede dejar de mencionar algo que venía desde antes, pero que es clave. En este momento, en la revista se empieza a publicar el rincón de las publicaciones subterráneas, que era esto que Martín decía hace un ratito, que era empezar a darle más voz todavía a la enorme cantidad de publicaciones subterráneas que había en los años 70. El propio Vila, que citamos nosotros en algún momento del libro, habla de que había más de 4.000 revistas subterráneas circulando entre Buenos Aires y las ciudades más grandes del interior, revistas subtes. ¿Qué eran las revistas subtes? Revistas mimeografiadas, compartidas, que quizá eran de un pliego solo y que quizá tenían un solo número, no era mucho más que eso. Pero era esto, era la circulación de mano en mano. Era el Parque Centenario que yo les conté antes, el Parque Rivadavia en el 72-73, era Miguel Grimberg haciendo eso en el Parque Centenario. Y fíjense que en ese periodo, porque uno dice, bueno, había muchas revistas. Muy rápidamente, en el 77, Gloria Guerrero, que mencionó Mara también como parte de Expreso de Humor, Gloria Guerrero ya venía escribiendo en Expreso Imaginario. Y después en los 80 explota con las páginas de Gloria. Ella hace una notita en el 77 en el Expreso Imaginario, 77-78,
Y menciona Sol, Confluir, Solo Sol, Raineay, Cuento, Declaraciones, Concordancia, Miscelánea, Extramuros, Azul, Fantasma, La Ballena, Decateatro, Descomprimiéndonos, El Perof, Hijo del Sol, Antimitomanía, Subhumor, Neurosis, Ratón Capitalino, Celeste, Lilith, Cauces, Econauta, Natural, Naufragio, Último Reino, Brebajes, Cordón Umbilical, Leyendas. Y así. Son todos títulos de revistas. De una circulación mínima, pequeña, todo lo que quieran. Pero era eso. Era un montón. Y conceptualmente lo que nos interesa es que Expreso Imaginario era la voz visible en los kioscos mensualmente de ese espíritu. Eso es lo interesante. Entonces, cuando hablamos a veces de la cuestión de lo alternativo y lo subterráneo, bueno, de alguna forma Expreso Imaginario era una revista alternativa en contenido, pero no subterránea, porque estaba en los kioscos y se podía comprar. Pero el espíritu del contenido era tan alternativo como las revistas subte que circulaban de mano en mano en los parques. ¿Querés cerrar con la última? Digo una cosita más, quizá vinculada a la naturaleza de este encuentro, por ahí, ¿no? Que me parece extraordinario, ¿no? Que digamos, la posibilidad de, digamos, que aquello que por ahí son mapas parcializados logren empezar digamos, a conectarse. Es algo que venimos tratando de hacer en cierta escala y verlo así rubricado de esta manera está buenísimo. Escuchar las exposiciones de todos, las que ya escuchamos y las que vamos a escuchar. Pero sobre todo porque hay como orígenes en común también, porque Expreso Imaginario, digamos, digamos genealógicamente hablando, como la primera revista de contracultura rockera, podrías decir que es ecocontemporáneo, ¿no? Que es la publicación de Miguel Grinberg, que sale en los 60. Y es una revista esencialmente de literatura, ¿no? De a poco, digo porque es un árbol genealógico en el que después se van abriendo las partes y vos podés, viste, el ornitorrinco, desde el Expreso Imaginario lo vemos de lejos, ¿no? No de lejos, pero es una publicación hermana porque se tocan cosas, ¿no? Bueno, Humor, ¿no? Gloria Guerrero fue parte de Expreso Imaginario y después va Humor. Sandra Russo, lo mismo, pero después cada uno de los medios, digamos, y vos, Seba, recién enumerabas esa cantidad de publicaciones alternativas. Por ejemplo, en el Perof estaba Eduardo Abel Jiménez, que va a ser parte del Péndulo, ¿no? Digo vienen de ahí. La Ballena es la revista original que tenía Petinato, que hacía Petinato con dos amigos. Digamos, es una red claramente, donde hay espacios en los que se tocan, espacios en los que se alejan, a veces en la modalidad de producción, ¿no? Porque, por ejemplo, Eco Contemporáneo, las revistas de literatura tradicionales de la calle Corrientes son más la tradición del librillo, ¿no? Y del librito. Otra cosa es la revista subte hecha con mimeografiada que se hacía en el Parque Centenario, la revista Parque, por ejemplo. Otra cosa es el Expreso Imaginario, las formas de circulación. Y lo que va a suceder, digamos, a medida que se acerca, por eso me pareció muy interesante cuando Mara recién mostraba, digamos, el gráfico, cómo con el final de la democracia Humor cae, ¿no? Y lo Expreso Imaginario pasa lo mismo. Deja de tener sentido, pareciera, ¿no? Durante tantos años estuvieron todos esos actores tan diversos reunidos abajo del mismo paraguas, y lo que sucede con el Expreso Imaginario es que una vez que, digamos, se termina eso, bueno, cada uno, y eso es muy notable cuando uno ve, ahí está, esa es la tapa de la última revista, digamos que es el balance del 82. Lo que vas a ver después, digamos, es una especie de Big Bang, ¿no? Y vas a ver que, digamos, dentro del Expreso estaban contenidas, dentro del rock en realidad, infinidad de estéticas diferentes, ¿no? Porque van a aparecer, y digo, ahora que estamos, digamos, celebrando, digamos, o recordando el aniversario de los 40 años, digamos, de democracia ininterrumpida que tenemos, cuando ves ese momento, 82-83, ves, por ejemplo, aparece la revista Mutantia. Son todas revistas que nacen del mundo del rock, ¿no? Bueno, ahí está Atahualpa, que, digamos, cuando salió en ese momento era un artista prohibido, básicamente, ¿no? También. Y aparece Mutantia, que es una revista de lo que llamaría, digamos, una revista místico, espiritual, humanista, que después va a derivar, digamos, si querés, hacia el New Age, no la propia Mutantia, pero si seguimos en ese camino podés llegar hasta uno mismo, ¿no? Etcétera. Después sale, por ejemplo, todos en esos mismos años, sale Vaselina, que es un fanzine de punk rock, ¿no? Una estética completamente nueva. El Pancaliente, ¿no? Que era la revista que funda Pistocchi, pasa de ser casi un émulo del Expreso Imaginario, entra Enrique Sims como secretario de redacción de Pancaliente y de repente se convierte en una revista que discute con el propio rock y discute con la propia dictadura, con nombre y apellido, con una estética blanco y negro y demás.
Después El Juglar Contemporáneo, que es una revista que, digamos, pone la tapa Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, o sea, de corte, lo que hoy llamaríamos peyorativamente psicobolche, ¿no? Que era la revista básicamente que nucleaba el regreso de Mercedes Sosa, ¿no? Toda esa tribu que había armado Mercedes, ¿no? Ahora que estamos en el auditorio Mercedes Sosa, es muy importante nombrarla, ¿no? Porque ella, digamos, capitaliza nuevamente el Zeitgeist, que es unificar a la tribu, ¿no? Todos aquellos actores dispersos en la voz de Mercedes Sosa, ¿no? Y bueno, quizá eso es, digamos, creo que es un gran aporte del Expreso y diría de la prensa rockera argentina en general, haber contenido durante tanto tiempo, digamos, tantas estéticas diferentes y sobre todo haber sostenido lo que, digamos, invoco a La Plata, que es de donde venimos, aquello que Patricio Rey llama, digamos, la defensa del estado de ánimo, ¿no? Que yo creo que es crucial, ¿no? Parece que, digamos, porque en la historia generalmente se cuenta con los grandes eventos, la historia, ¿no? Los grandes actores políticos, etcétera, pero son estos tipos, estos pibes que estaban en la pieza sosteniendo con una barricada su estado de ánimo, ¿no? Bueno, muchas gracias.